Ok. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Quería hacer una aclaración. Bueno, una parte que al momento son 45 personas que están en la clase, pues entran probablemente porque tengan Google Calendar donde está el, la fecha, la hora, el día, la hora, quiero decir, donde se puedan o se pueden unir al curso de Classroom, ¿no? O al curso, al Meet. Cómo yo hago y cómo debería ser el resto de las personas, o cómo yo hago, digamos, es que simplemente entro y ya están ustedes listos acá para poder participar del curso, ¿no? Sin embargo, también lo que hago es lo siguiente, o sea, estoy compartiendo ya mi pantalla y lo que hago es esto. Entro a mi, aquí está, el Google Calendar. Entro acá, que es la hora que me toca. Y acá hay una para la copia, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen ya este calendario establecido para las clases, pues simplemente tienen que enrolarse a través de este link, ¿no? Y automáticamente quedan ya en la clase. También mañana nos toca, mañana es martes 17, tenemos clases a las 8:15 de la noche. También lo propio, pueden ingresar a este link y van a poder participar de la clase, porque yo también tengo este link, ¿no? Y yo también entro a través de este link. Y otra parte es que los invito, como que efectivamente ahorita son 45 personas y probablemente hay algunas personas más que se están haciendo los flojitos y no quieren entrar a clase. Entonces, yo lo que hago es invitarlos a través del Classroom. No debería hacer esto, ¿no? Pero normalmente hago por buen tipo que soy, digamos. Ya, mentira, estoy bromeando. Aquí tenemos, yo ya he copiado el link que les mostré aquí. Esto es para copiar el link de la clase. Entonces lo que hago es venir acá y compartir con la clase, pongo pegar y publico. Entonces acá se van a unir unas 15 o 20 personas más con esa invitación.
Lo ideal sería que ustedes tengan el link a través del Google Calendar, que es o este link, y ahí quedamos unidos todos, ¿no? Quedamos conectados todos, tanto yo como ustedes, a través de este Google Calendar. Porque acá seguramente van a tener otras materias, qué sé yo, en otro horario, entonces ahí van nada más conectándose en el horario que está establecido, ¿no? Pues bien, hecha esa aclaración, eh, quería decirles también de que les envié, no me acuerdo si ayer o el día sábado, les he enviado los videos que estaba debiéndoles y también las pizarras, ¿no? Así el, los archivos de Excel para que puedan tener y ver todo lo que hemos hecho en lo que es materia de Excel, aplicaciones para cálculo de eh, pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, les he mandado todo esto, estaba mezclado, van a tener que separar un poquito, pero no he visto otra forma. Está mezclado el capítulo 4 con el capítulo 5. Todas estas diapositivas corresponden, aparte del capítulo 4, creo, y una partecita del capítulo 5 que estamos viendo. Sobre esto mismo voy a seguir trabajando. Ya cuando lleguemos al capítulo 6 lo voy a separar en dos partes. No sé cómo se separa, la verdad que he estado estos días sin mucho tiempo para poder investigar esto. Y lo que hemos venido haciendo es que les he pasado todas estas pizarritas ayer, ¿no? Les he pasado. Pues bien, recapitulando un poco lo que estamos viendo el tema de tasa interna de retorno. Esto es un proyecto, hemos visto ya con ustedes. Tenemos un proyecto donde hay valores de inversión, hay valores de ingreso. Característica fundamental e importante para calcular la tasa interna de retorno es que tengamos inversión y tengamos ingreso. De lo contrario, no podríamos calcular el valor de I en una ecuación que es tan importante como esta, que es un polinomio de grado n, donde debemos calcular el valor de I que haga que toda esta expresión sea igual a cero, lo que sería inconcebible de lograr si no habríamos o si no habrían valores negativos y positivos, ¿no? Otra forma de llegar a la ecuación igual a cero no habría, porque sencillamente si todos los valores fueran negativos, no podríamos tener un valor de cero, o sencillamente que todos los valores del flujo fueran positivos o fueran ingresos, tampoco podríamos tener un valor de esta ecuación igual a cero. No se olviden que esta ecuación es valor actualizado neto, ¿no? Esto hemos visto también el cálculo del valor de Q en esta expresión de un proyecto, cuánto debería ser el valor el valor de Q acá para que la tasa de rendimiento sea del 15%, habíamos dicho. Hemos hecho este cálculo y, bueno, esta es una forma que es el ejemplo de que nosotros debemos saber realizar el planteo y debemos, de alguna manera, trabajar matemáticamente esta ecuación para encontrar el valor de Q, ¿no? Encontrando el valor de Q, estamos encontrando el valor de la inversión acá. Esto no lo podríamos hacer a través del Excel. A través del Excel podríamos calcular iterando o sacando mitades, digamos, es decir, primero podríamos ver de darnos una tasa de interés de un 0%, luego darnos una tasa de interés e ir tanteando en la fórmula
hasta encontrar el resultado, pero encontrar un valor de Q en el Excel es tremendamente complicado. Tal vez más fácil sentarse un ratito y ponerse tranquilos y calcular el valor de Q a través de una ecuación. Esto es mucho más fácil, ¿no? Hemos hecho el cálculo de Q para el caso de este ejemplo. También creo que esto hemos visto. Si la TIR es mayor a la TMAR, el proyecto es aceptado. Si la TIR es menor a la TMAR, el proyecto es rechazado. Si la TIR es igual a la TMAR, será indiferente. Esas son las reglas de toma de decisiones cuando calculamos la tasa interna de retorno. ¿Ya? Hemos visto eso también. Hemos visto esto. Creo que estaba yendo para atrás, más bien en lugar de para adelante. Luego habíamos visto el valor actualizado neto. En el libro, en los libros en general de ingeniería económica, se trata de diferenciar un poquito lo que es tasa interna de retorno de lo que es valor actualizado neto, porque ambos son dos formas diferentes. Bueno, son dos expresiones diferentes, métodos diferentes, para determinar si un proyecto es factible o no, ¿ya? Pero que siguen o tienen una raíz común, que es el cálculo de una ecuación, de esta ecuación que se llama el valor actualizado neto. Cuando igualamos a cero y calculamos el valor de I, ese valor de I va a ser la tasa interna de retorno. Y calculando con la misma ecuación, cuando tenemos de dato una TMAR, que es la tasa esperada por el inversionista de ganar en un determinado proyecto, que es la tasa de comparación o tasa de corte que se llama, esta TMAR introducida en esta fórmula, si nos arroja un valor actualizado neto mayor a cero, a ver, ¿qué significa mayor a cero? Significa simplemente que sea positiva, ¿no? O si es un valor mayor a cero, aceptamos el proyecto, o si es un valor menor a cero o negativo, o tiene un valor de menos 0.00001, ya es un valor menor a cero, ¿no? Entonces se rechaza el proyecto. El método de valor actualizado neto con el método de tasa interna de retorno para hallar la factibilidad o no de un determinado proyecto tienen la misma raíz de cálculo, que es esta, ¿no? La actualización de un flujo neto de efectivo, de un flujo de caja, actualizado al periodo cero o al presente. Si igualamos a cero, calculamos la tasa interna de retorno, y si tenemos una TMR, reemplazamos ese valor acá y calculamos el BAN. Si este valor actualizado neto es mayor a cero, aceptamos el proyecto. Si es menor a cero, rechazamos, y si es igual, será indiferente, ¿no? Entonces acá habíamos visto que la tasa interna de retorno era 39.92%, mientras lo que esperaba ganar el inversionista en esta o en cualquier inversión era simplemente el 15%. Entonces, en cuanto a comparación, es mucho más fácil aplicar la comparación cuando uno tiene el resultado de la tasa interna de retorno, porque comparar la tasa interna de retorno con la tasa mínima atractiva de rendimiento es comparar dos tasas de interés, lo que se reduce a ser algo mucho más fácil, ¿no? Comparar 39.92 con 15, pues no hay dónde perderse, ¿no? En cambio, en el BAN es un poquito más difícil de ver si un resultado como este será muy conveniente o poco conveniente o demasiado conveniente, ¿no? Porque lo mismo podríamos elegir nosotros en el caso del BAN, cuando reemplazamos el valor de la TMAR en esta fórmula y obtenemos, suponiendo en lugar que aquí hemos obtenido 48,000, pero podríamos obtener tranquilamente 0.5
o podríamos obtener 0.8 o 0.00001. Entonces, ese valor del valor actualizado neto, al ser simplemente mayor a 0, es para que aceptemos el proyecto, ¿no? Entonces, no hay mucho donde comparar aquí, a no ser que comparemos con el 0, pero no nos dice cuán mejor es el proyecto, porque el resultado que nos arroja es un número. Podríamos invertir millones, digamos, en este proyecto, y el resultado que obtenemos aquí es 48.487. Podríamos haber obtenido también 48.487.000. Podríamos haber obtenido 0.48. En todos los casos que les acabo de nombrar, el valor actualizado neto nos indicaba que el proyecto era factible, ¿no? Pero no sabemos cuán bueno es el proyecto. En cambio, cuando tenemos el resultado de la tasa interna de retorno, sí podemos decir, la tasa interna de retorno en este caso es el doble o más del doble que la TMAR, ¿no? El inversionista esperaba obtener un 15% anual, digamos, y el proyecto da un 39.9, casi 40%, ¿no? Entonces es más fácil de comparar. Pues bien, vamos a ver algunos ejemplos más. Perdón, habían personas ahí. Me había escuchado. Pues bien, esta fórmula que hemos visto acá, esta fórmula no es una línea recta porque no corresponde a una ecuación de una línea recta. Si nosotros graficáramos, como lo vamos a hacer dentro de un momento, si graficamos esta ecuación, poniendo en el eje de las X la tasa de interés y en el eje de las Y el valor actualizado neto, podríamos tener algo parecido a esto. Sería la curva. Como pueden ver, no es una recta, parece, pero no es una recta. Es una curva con una concavidad o convexa o cóncava hacia arriba. Más o menos tiene esta forma. Y acá lo que tratamos de encontrar es este valor que dice que la tasa interna de retorno para el caso de este ejemplo es 31.45. Quiere decir que cuando la tasa es 31.45, es decir, está acá, el valor actualizado neto va a ser 0, ¿no? Valor actualizado neto, estamos con esto en el eje de las Y. Entonces, cuando el valor actualizado neto sea igual a 0, el valor que obtengamos acá de X o el eje X representará la tasa interna de retorno, que para el ejemplo es 31.45, para este ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto nos indica que si nosotros tuviéramos una tasa mínima atractiva de rendimiento de un 10%, estaríamos por acá. El valor actualizado neto va a ser un valor alto, ¿no? Cuando tengamos una tasa
una TMAR de un 25%, el valor actualizado neto va a ser 41.6, como dice acá. Este valor de acá nos indicará el valor actualizado neto. Si la tasa fuera al 30%, o sea, si lo que esperaba ganar el inversionista fuera 30%, el proyecto todavía es interesante para él, pero va a tener un menor BAN, por supuesto, pero sigue siendo interesante porque si él tuviera un 30%, todavía este proyecto arroja un valor actualizado neto positivo, que lo vuelve interesante el proyecto. Y como ustedes pueden ver, la tasa interna de retorno es 31.45, que es superior al 30%. No mucho, pero sí es superior, es mayor, ¿no? 31.45% es lo que arroja de resultado el proyecto, y lo que quisiera ganar el inversionista es 30%. Entonces, estamos bien. A partir de este punto para la derecha, si la TMAR del inversionista fuera mayor, ya el proyecto deja de ser atractivo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos con un 35%. Si la TMAR del inversionista es 35%, entonces este proyecto ya no le interesa, ¿no? Ya no le interesa porque va a obtener un valor actualizado neto negativo. La tasa que esperaba ganar el inversionista era 35%, esperaba ganar un 35%, y el proyecto solamente rinde un 31.45. Entonces, por todo lado estamos viendo, o por dos lados, estamos viendo que este proyecto no es rentable si el inversionista tiene una TMAR del 35%. ¿Ya? Porque mediante valor actualizado neto, ese valor actualizado neto es negativo, y mediante tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno es menor a la TMAR, ¿no? Y ahora, ¿quién da la TMAR? Ya les había dicho que la TMAR es la segunda alternativa que tienen los inversionistas de invertir. O sea, a ver, es donde podrían invertir ellos y ganar esa cantidad que significa la TMAR. Para diferentes empresas serán diferentes tipos de negocio, ¿no? Si nosotros fuéramos a querer, como personas naturales que somos, ¿no? Ustedes, yo, que no somos empresa, no somos nada, sino simples personas naturales y mortales, lo que tendríamos que hacer si tuviéramos una buena cantidad de dinero, ¿dónde podríamos invertir? Eso es lo que tenemos que ver, porque esa sería nuestra TMAR, ¿no? Dependerá, o sea, si tenemos $100,000, podríamos invertir en un banco, podríamos depositar ese dinero en un banco. Nos pueden pagar el 4% en un banco, ¿no? Esa sería nuestra TMAR. Entonces, yo tengo que ver en qué negocio puedo ganar, y para el caso del ejemplo, el banco para mí constituye nuestra primera fuente o segunda alternativa de inversión, como ustedes prefieran llamar, el 4%, y este proyecto para mí va a resultar atractivísimo, ¿no? Porque aquí tengo yo la posibilidad de ganar 31%, mientras que el banco me paga solamente 4%, ¿no? Pues bien, para una empresa como Ende, probablemente tenga proyectos donde su TMAR sea 25%. O sea, estamos hablando de Ende ya no estamos hablando de personas simples y naturales como ustedes, como yo, como nuestros papás, familiares, qué sé yo, ¿no? Entonces, ya no tenemos acceso nosotros a tener una TMAR como un 25%, porque ese 25%, pues puede ser para Ende un proyecto de hacer una represa donde puede obtener este tipo de ganancia. Entonces, cualquier otro proyecto que quiera evaluar va a comparar con esa tasa, ¿no? Me estoy poniendo un ejemplo simplemente, pero se constituye en eso. Ahora bien, llamemos a Samsung. Samsung no quiere ganar ni 4% que nosotros ganaríamos depositando al banco, tampoco quiere ganar el 25%, porque ellos tienen otro tipo de negocios donde ganan
qué sé yo, 35%. Entonces, dependiendo del inversionista, se tendrán diferentes TMARs. Aquí estamos nosotros, como personas naturales. Aquí está una empresa que tiene un buen nivel de inversiones. Y aquí está una empresa internacional que tiene mayores pretensiones de ganancia, porque trabaja en rubro tecnología, paga miles de millones de dólares a científicos, hace una inversión tremenda y quiere recuperar en sus negocios 35%. Ahí están. ¿No ve? Entonces, no es que un solo inversionista pueda optar a diferentes TMARs, sino que los diferentes inversionistas dedicados a diferentes rubros tienen diferentes TMARs. Dependerá también en qué país están, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, para diferentes personas, este proyecto será muy atractivo, será medianamente atractivo o será nada atractivo, ¿no? Si, depende de dónde nos ubiquemos con la TMAR. Entonces, a partir de la tasa interna de retorno para la izquierda, el proyecto es atractivo si las TMARs están comprendidas en este porcentaje entre 0 y 31.45, pero si la TMAR supera el 31.45, el proyecto ya deja de ser atractivo para quien tenga esa TMAR, ¿no? Esa es la idea. Vamos a hacer un ejemplo, repasar en realidad un ejemplo. Inge, Sí, dime. tengo una consulta. Digamos, ahorita, tomando en cuenta, digamos, una empresa Pisabol, de la nada ha empezado a vender, digamos, en exceso lavandina por toda esta pandemia. ¿Empezaría a variar la TMAR y la TIR? Ha empezado a vender lavandina. Bueno, esos son negocios ya, son negocios relacionados, ¿no? A ver, ¿cómo te digo? Pisabol, yo entiendo que es una empresa dedicada a la venta de sal, si no estoy equivocado. ¿Es así? Sí, en este último se ha dedicado a la venta de lavandinas. Y ya, bueno, probablemente hayan hecho un proyecto de lavandinas donde han podido tener, no sé, la verdad que se necesita para producir lavandina. Me imagino que serán tanques especiales o algunas otras cosas más y yo no me dedico a la producción de eso. No tengo mucha idea de cómo se produce la lavandina, pero han debido hacer un proyecto. Entonces, si bien está funcionando este nuevo proyecto que es Lavandina dentro de lo que se llama Pisabol, pues es un nuevo proyecto igual, ¿no? Va a ayudar en las ventas de Pisabol, por supuesto. Es el caso de Dillman también. Dillman es una empresa de procesadora de alimentos, ¿no es cierto? Dillman se ha creado hace más de 50 años atrás. Y me imagino que inicialmente pues han debido hacer un proyecto para la fabricación de embutidos. Y me acuerdo que cuando íbamos de excursión o de picnic, íbamos a hacer cola en Dillman, que estaba ahí inicialmente estaba en la San Martín, donde es ahora la caja petrolera, ¿no? Un edificio grande, San Martín y Bolívar. Entonces, la gente hacía cola para comprar mortadelas. Tal vez Dillman se dedicó a esa actividad en un inicio, hicieron un proyecto, le salió bien, funcionó todo, ok, tenían ahí el terreno y dijeron, ahora, ¿qué más nos dedicamos? Pues haremos otro proyecto de qué? O sea, ya pasaron 3 años o 4 años o 5 años de que estaban vendiendo mortadela, les fue bien, ahorraron su platita y dijeron, haremos otro proyecto, ¿qué hacemos? Venderemos ahora pasta de hígado, ok, hicieron un proyecto de pasta de hígado y lo pusieron en marcha, pero hicieron el proyecto, ¿no? Luego dijeron, haremos mermeladas y también han hecho el proyecto,
y han hecho las mermeladas, ¿no? Entonces son proyectos que se van uniendo. Cada proyecto tiene una vida útil, un horizonte de vida útil que se le llama, donde pues el proyecto de mortadelas inicialmente en Dilma habrá nacido para 8 años o 10, digamos, ¿no? Pero durante ese trayecto se pueden ir armando otros proyectos que pueden funcionar dentro del mismo espacio físico, pero son otros proyectos diferentes, ¿no? Y esto alarga en la vida de la empresa, ¿no? Lo que inicialmente Dillman debía durar 8 o 10 años, que era lo que duraba el proyecto, pues ya tiene más de 50 años, ¿no? Porque se fueron implementando un proyecto, se fue implementando otro. Y de esa manera también se logra crecer y mantener la empresa con diferentes líneas de producción, ¿no? No sé si era lo que preguntabas, no sé si he logrado tal vez. No, mi pregunta más era, digamos, si es que va a afectar a la TMR y a la TIR, si va a afectar que, digamos, que incrementen de golpe sus ventas. Para la TMAR, si van a aumentar. La TMAR, si aumentan de golpe las ventas, pues, como te digo, han tenido que hacer un proyecto, ¿no? Ahora, si ha incrementado las ventas, es dentro de ese proyecto. Ahora han hecho el proyecto indicando de que podemos vender la bandina por el tema de la pandemia. Hay una demanda explosiva, creciente totalmente, y podríamos vender esto de forma más rápida y han hecho el proyecto y lo han ejecutado, ¿no? Ahora ese proyecto tendrán que haber visto cuánto iban a vender, cuánto iban a ganar en ese proyecto y han hecho un flujo de caja, han hecho esto, han hecho una inversión, han hecho ingresos. Ahora, ¿cómo afecta esto en términos generales a las ventas de la empresa? Habrá que sumar todo lo que está haciendo, ¿no? En la venta de lavandina, lo que está haciendo en la venta de sal. A lo mejor las ventas de sal se mantienen estables, lo de la lavandina es algo que de repente ha crecido así y ahora debe estar bajando, ¿no? Pues de esa forma, el rendimiento lo fijamos antes de hacer el proyecto, ¿no? Es decir, aquí lo que tengo que fijarme es que cuando el proyecto está estable, no lo hemos iniciado, no está funcionando, tengo valores de inversión, tengo valores de ingreso y hago mis cálculos de la tasa interna de retorno. Y aquí tenemos 39.6. Ok, decimos, invertimos esto, y llega aquí una pandemia que me manda esto a 60,000 y esto a 50,000, 50,000. ¿Que va a afectar la tasa interna de retorno? Probablemente, pero esto ya está en ejecución. ¿No? Esto yo lo medí antes. ¿Cuál es el motivo por el que se mide antes esto? Para evitar tener que invertir en vano, ¿no? O sea, si yo invierto 24,000, invierto 10,000 y aquí tengo ingresos que no justifican esta inversión, es mejor no invertir, ¿no ven? Es mejor no invertir. Entonces, si no invierto acá, ¿por qué razón? Porque la tasa interna de retorno, digamos, me sale un 4%. ¿Por qué voy a invertir al 4%? Prefiero ese dinero agarrar y meterlo al banco, digamos, ¿no? Sin tener que hacer proyecto, voy a ganar lo mismo. Entonces, esto de la tasa interna de retorno se mide antes. Ahora, si viene el momento en que empezamos la producción y inmediatamente que hay producción, hay un boom, hay una explosión de la demanda, pues nadie previó eso. Con toda seguridad, si hubiéramos sabido, nosotros hubiéramos dicho, aquí va a haber una demanda porque va a haber pandemia y aquí vamos a tener pandemia durante 4 o 5 meses adelante, pandemia, y hubiéramos medido la tasa, pero cuando el proyecto ya está en funcionamiento,
todo lo que venga encima de esto, pues es ganancia. Ahora, ¿cómo se mide esto con la TIR? No, porque ya lo hemos hecho antes. La idea de la TIR es medir antes para minimizar el riesgo de inversión. ¿Ya? Ahora, por supuesto que si aquí hubiéramos tenido o que si aquí tendremos ventas más grandes, la TIR con toda seguridad va a ser mayor al 39%, pero eso ya corresponde al pasado. Ya nosotros invertimos acá y tenemos un ingreso que nos permite decir que estamos tranquilos porque estamos ganando más que el 39%, ¿no? No sé si con eso ahora está mejor. Y si no está mejor, me tengo que tomar un mate. Sí, ahora sí, sí está mejor. Gracias. Ya, ok, perfecto. No, ustedes más bien, por hacer preguntas que ayudan a entender un poquito mejor el tema, ¿no? Eso es bueno. Gracias. Bueno, entonces acá tendríamos estas inversiones, menos 10,000, menos 2,000, y aquí tendríamos 20,000. Lo primero que hacemos es plantear el valor actualizado neto, e igualamos esto a cero, y lo primero también que tenemos que hacer es reemplazar o hacer de cuenta que no conocemos de ingeniería económica y que nuestro primer valor de I va a ser cero. Al momento en que el valor de I es cero, estos denominadores se vuelven 1 y es fácil sumar y ver si este proyecto es rentable o no. ¿Cómo? Pues si aquí tendremos 1 y 1, podríamos decir menos 10,000, menos 2,000. Esto en total es menos 12,000, más 20,000 nos va a dar un resultado de 8,000, ¿no? Pero cuando la tasa de interés es cero. Por eso les digo que el primer punto donde vayamos a encontrar este valor de acá, donde ahorita vamos a ver mejor. En el Excel se ve mucho mejor esto. Pues lo que les había dicho, ¿no? Cuando uno no sabe de ingeniería económica y viene un amigo nos dice, mira, haremos este negocio, vamos a invertir 10,000 hoy, 2,000 un mes, y de aquí a 4 meses nos van a pagar 20,000. Inicialmente lo que queríamos es, a ver, voy a invertir 10,000, más 2,000 son 12,000, y voy a ganar 20,000. No solamente voy a recuperar esto, que sino también me va a quedar un ingreso de 8,000, ¿no? Que es la diferencia entre esto y esto. Pero eso es cuando no sabemos de ingeniería económica. Pero está bien, ese nos ayuda, ese razonamiento nos ayuda a encontrar el primer punto de la curva, que es esta, ¿no? Cuando nosotros vayamos a graficar una ecuación como esta, siempre vamos a tener esto. Salvo algunos casos muy raros, donde acá tengamos tasa interna de retorno y aquí vamos a tener valor actualizado neto. Una curva de este tipo. Entonces, este primer valor, cuando la tasa es cero, tenemos aquí este valor, el primer valor de la curva que toca el eje de las Y. Y a partir de aquí ya vamos dándonos valores de tasas diferentes y vamos a ir construyendo esta gráfica. Y este valor es el que queremos encontrar, porque este valor es el de la tasa interna de retorno. Perdón, esto yo he puesto mal aquí. Esto no es TIR, esto es tasa. Perdón, esto es tasa. O porcentaje, ¿no? Esta es la TIR. Valor actualizado neto igual a 0. Ahí estamos con la tasa interna de retorno. Entonces, nos centremos al... Estamos aquí. Aquí tendríamos menos 10,000, menos 2,000, menos 10,000, menos 2,000. Lo primero que hacemos es poner en una tablita los valores, ¿no? No se olviden ustedes del formato. El formato en finanzas
es paréntesis, significa un valor negativo. Si ustedes ven acá los formatos que pueden obtener a través de los formatos del Excel, pues son varios, ¿no? Pero estamos haciendo número, digamos. Podrían obtener el valor negativo en color rojo y entre paréntesis. Podrían obtener en color rojo o con un signo negativo en color negro, etcétera. Hay un montón de formas de hacer el formato de los números. Pero este formato es el formato que se aplica en finanzas y en contabilidad. Todo lo que es negativo está entre paréntesis y lo que es cero le ponen una rayita. Si ustedes ven los contadores, los financieros, qué sé yo, haciendo sus cálculos, utilizan este formato. Este formato se utiliza no solamente en Excel, sino también en sus anotaciones y todo eso, ¿no? Entonces, no se vayan a asustar cuando ustedes vean un valor entre paréntesis, quiere decir simplemente es un valor negativo. Como alguna vez yo tomé un examen y puse un valor negativo de inversión, así tal cual está aquí, no me había dado cuenta y no les había explicado. Entonces, al momento, cuando llegó el examen, pues todo el mundo me preguntaba y me decía, ¿por qué? ¿Qué quiere decir entre paréntesis? Bueno, culpa mía, por supuesto, no haberles explicado. Por eso es que quiero, en este caso, yo aprovechar siempre para volverles a explicar. El periodo 2, el flujo es cero. Como pueden ver aquí, 0, 0. Nunca hay que tener flojera de apretar el valor de 0 y poner. Y aquí otra vez el valor de 0 y poner. Porque cuando uno deja en blanco estas casillas, el resultado se puede calcular erróneamente, ¿no? O sea, pueden tener un error en el resultado. Tengan mucho cuidado. Entonces, siempre pongan 0. Si los valores del flujo acá son 0, pongan 0 acá. Yo les vuelvo a reiterar, aquí aparece una rayita porque el formato dice que el 0 está o se representa por una rayita, ¿no? Entonces, acá tenemos el flujo y calcularemos la tasa interna de retorno. Como les he enseñado, el formato es igual TIR, nada más iluminar todo eso. Y tenemos la tasa interna de retorno de este proyecto. Ahí está, 14.219%. Si la TMAR era 10%, este proyecto está buenísimo, ¿no? Queríamos obtener un 10% de ganancia y estamos obteniendo 14% con este proyecto. El valor actualizado neto calculado con el 10% es 1.842. Ahorita vamos a ver todo esto aquí. Graficando todos estos valores con el BAN, aquí tenemos el BAN. ¿Cómo hemos calculado el BAN? Es el BNA, el formato BNA. BNA de la tasa, o ¿qué viene primero? De 16, dice que es de 16. Ah, ya. Esta tasa. Entonces, estamos calculando el valor actualizado neto con la fórmula a partir de esta tasa. Esto calculamos con esta tasa, esto con esta tasa, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos? El valor de la tasa que está aquí al ladito es de 16, está sin anclar, está libre. Luego tenemos los valores del flujo, como les expliqué, del segundo valor del flujo al último. Y por último, ¿dónde estamos? Aquí, cerramos el paréntesis y sumamos el valor del flujo en el periodo 0. ¿Por qué sumamos al final? La explicación es sencilla, porque este último valor ya está en el periodo 0. Entonces no necesitamos poner dentro de la fórmula, sino sumar simplemente al final. Por esa razón es que se suma al final el valor
del flujo neto de efectivo del periodo cero, ¿no? Porque ya está en el periodo cero, entonces no necesita entrar a la fórmula. Calculado con esta fórmula todos los demás valores, con este porcentaje de al lado, pues son estos valores que tenemos acá. Como pueden ver, primero van bajando, luego continúan bajando, ya pero con signo negativo. Y si graficamos esto acá, pueden ustedes observar que los valores, el primer valor que habíamos calculado, que era 8,000, es de acá, este primer valor. ¿De dónde sale? De la diferencia, ¿no? Menos 10,000, menos 2,000 es 12,000, o sea, menos 12,000, ¿no? Más 20,000 es 8,000. Este primer valor es ese. Y luego para un 1%, para un 2%, para un 3%, etcétera, vamos graficando esto. Y aquí vemos que, aquí estamos con 10, ¿no? Aquí, ¿cuánto es? 14%. Más o menos por el 14% está la tasa interna de retorno. No se olviden que acá tenemos el eje, ¿no? Aquí empezamos con el 0%, 10%, qué sé yo. Pero aquí también el valor actualizado neto es 0, aquí. Este es el eje de las X, aquí es el eje de las Y. Entonces, este valor es el resultado que estábamos esperando, que es 14,22, digamos, 14,22%. 14,22, la tasa interna de retorno. Ahora bien, cuando la TMR es 10%, o sea, nos ubicamos aquí, el valor actualizado neto es 1,842, aquí estamos. Entonces, cuando uno tiene una tasa mínima atractiva del 10%, estamos en esta área que es la buena, digamos, del proyecto. Desde aquí hasta aquí, si tenemos una TMAR desde 0 hasta el 14,2%, este proyecto va a ser atractivo. Si tenemos una TMAR mayor al 14,2%, este proyecto ya no va a ser atractivo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una tasa mínima atractiva de rendimiento de un 10%, este proyecto tiene, no logro leer, 1,842,1 valor actualizado neto. Entonces, con 10%, aquí tenemos un valor actualizado neto de 1,842,1 positivo. Entonces, el proyecto funciona mediante el valor actualizado neto. Ahora veamos mediante tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es 14,2 y la TMAR es 10. Entonces, también funciona por tasa interna de retorno, porque mi tasa interna de retorno es mayor a la TMAR. Esa es la deducción para el caso de un proyecto que tiene, como ustedes pueden ver, esta gráfica, ¿no? Y casi todos los proyectos que tienen estas características de inversión e ingreso tienen este tipo de curva, que aquí se está mostrando clarísimo a través del gráfico del Excel. Si tendríamos un 20%, una TMAR de un 20%, veamos a ver a partir del valor actualizado neto. Con un 20%, estaríamos más o menos por acá, un 20%. El valor actualizado neto es negativo, menos 2021, ¿no? Entonces el proyecto ya no es rentable con un 20%. Si el inversionista tenía una TMAR de un 20%, este valor, si ustedes logran ver ahí, el valor actualizado neto de ese punto es 2021,6 negativo, porque está entre paréntesis. Y aquí está, este valor es negativo. Entonces, mediante valor actualizado neto, este proyecto no es atractivo para el inversionista, no funciona. Él esperaba ganar un 20% y el proyecto, calculado el banco en el 20%, ese valor nos da un valor negativo. Entonces, no cumple con la toma de decisiones
de valor actualizado neto que dice que el valor actualizado neto calculado con la TMAR debería ser mayor a cero, y en este caso es menor a cero. ¿Ya? No importa cuán mayor sea y cuán menor sea, o cuán menor sea, pues el asunto es que sea, ¿no? Si es un valor negativo, así sea 0.01, pues es un valor negativo. Ya el, el valor actualizado neto será negativo y tendremos que rechazar el proyecto. Entonces, con el 20% tenemos acá un valor negativo. Ahora compararemos con la tasa interna de retorno. El 20% es lo que esperaba ganar el inversionista y la TMAR es 14.2%. Entonces, yo soy inversionista, quiero ganar 20% y el proyecto solo me ofrece un 14.2%. Tampoco sirve, ¿no? El proyecto no me interesa. ¿Qué preguntas tienen? Aquí algunas cositas que me interesa definirlas porque a veces uno escribe macanas en los libros y después no vamos a saber cómo explicar todo lo que estamos poniendo acá en este libro, ¿no? Dice, definición conceptual, estamos hablando de la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es una tasa que se recibe por los saldos no recuperados de la inversión o la tasa que se paga sobre las deudas no saldadas. Y aquí le he puesto yo algo muy importante de mencionar es que cuando se analizan los proyectos mediante la tasa interna de retorno, se supone que los flujos de efectivo positivos, es decir, los ingresos, se reinvierten a la misma tasa generada por la rentabilidad del proyecto, lo que no es cierto, ya que la mayoría de las veces estas inversiones solamente podrían ser realizadas a lo sumo a la tasa mínima atractiva de rendimiento o TMAR, ¿no? En esa época estaba de moda poner pues solamente TMA y así se ponía. Ahora está de moda poner TMAR. Bueno, pues aquí me falta la R, digamos, ¿no? Esto es importante de saber porque, bueno, esto ya es un paréntesis, digamos. No tienen que saber necesariamente esto, pero bueno, es importante eh, de alguna forma explicarlo para entender mejor el concepto que estamos viendo. Aquí tenemos, por ejemplo, un proyecto en el que se invierten 24,000 en el periodo 0 y se invierten 10,000 en el periodo 1 para tener este nivel de ingreso de 30,000 y 25,000 en esos periodos. Hacemos nuestro valor actualizado neto, actualizamos todo el flujo, igualamos a 0, calculamos la tasa interna de retorno. Esto es algo que ya lo vamos a hacer de manera rutinaria. Ya no necesitamos explicar cada vez cómo se calcula la tasa interna de retorno. Ya esto se tiene que dominar y se tiene que meter en el subconsciente de ustedes, de que cuando yo ya les hable de valor actualizado neto, pues internamente ya tienen que pensar que se tiene que hacer este cálculo con la TMAR poniendo acá para calcular el BAN, o si queremos calcular la TIR, esto tenemos que igualar a 0 y despejar. Bueno, despejar no se puede, pero sí podemos calcular el valor de I a través de nuestras calculadoras, a través del Excel o lo que sea, ¿no? Entonces tendríamos el valor de tasa interna de retorno.
Estas son cosas que las vamos a ir calculando de manera rutinaria. Ya no necesitamos explicar nuevamente esto. Ya tienen que dominar y tienen que... Hay un término que lo tienen que hacer suyo, digamos, ¿no? Ya es como el decir menos por menos da más por más da más, o esas cositas. Pues bien, cuando tenemos nosotros unos niveles de inversión y tenemos ingreso, hay este proyecto, podemos calcular la tasa interna de retorno. Sí, se puede calcular. En este caso, la TMR del inversionista era 20%. ¿Qué quiere decir ese 20%? No me voy a cansar de explicarle siempre o de repetir, digamos, qué significa la TMR. Es lo que espera ganar el inversionista y es la tasa con la que va a comparar la TIR del proyecto. Entonces, si este inversionista tiene un nivel de TMR del 20%, quiere decir que en algún lado en el mundo o en el país o donde sea, tiene la posibilidad de invertir y ganar este 20%. ¿Ya? No sabemos dónde es y tampoco tiene importancia saber dónde va a ganar esto. No tiene importancia. Simplemente es la TMAR que tiene el inversionista, es lo que quiere obtener de resultado al invertir en un negocio de este tipo. Pues bien, cuando uno invierte acá y tiene este nivel de ingresos, obtiene una tasa interna de retorno 39.6%. ¿Ese 39.6% es mayor a la TMR? Sí, perfecto, está bien. Si invierte este inversionista en este proyecto, va a ganar un 39.605%, 39.6%. Pero todo este flujo de caja que se vaya a ir generando por ingresos del proyecto, no puede reinvertir a esta tasa, sino que lo va a hacer a esta otra tasa. Simplemente es esa la explicación, ¿no? ¿Por qué no a esta tasa? Porque este es el proyecto. Y si el proyecto ya generó este ingreso, ese dinero que generó este proyecto, ¿dónde lo voy a reinvertir? Lo tengo que reinvertir a la TMAR, que es la segunda alternativa de inversión. Esto que les dije que podría ser que tiene una alternativa de inversión en otro país o aquí, o invertir en la bolsa de valores boliviana o en la bolsa de valores de España o en la bolsa donde ustedes quieran, pero tiene esta posibilidad de invertir. Pero donde vaya a invertir el dinero proveniente de esta inversión, de este proyecto, no va a poder ganar el 39%, porque el 39%, la gallina de los huevos de oro, es este proyecto y no es la TMR. Aquí sí gana el 39% y donde vaya a reinvertir el flujo generado por el proyecto va a ser al 20%. Entonces, si partimos de ahí, vamos a poder demostrar esto de la siguiente forma. O sea, vamos a primero sumar lo que son los valores de la inversión. Aquí le vamos a poner I sub 0 y todo lo vamos a llevar a esta expresión. O sea, todo lo que es ingreso lo vamos a llevar al periodo 4 y todo lo que es inversión lo vamos a llevar al periodo 0. Aquí vamos a tener todos los valores de inversión aquí arriba representados en la parte izquierda en el periodo 0 y acá en la parte derecha los ingresos en el periodo 4, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? El valor de la inversión, aquí tendríamos menos 24.000, menos 10.000 que está en el periodo 0, actualizado al periodo, perdón, en el periodo 1, actualizado al periodo 0, tendríamos esta expresión. El valor de la inversión, si sumamos todo, va a ser menos 31.163.067. O sea, esto actualizado acá es 31.163.067. ¿Con qué tasa hemos hecho esto? Estamos haciendo con la tasa que hemos obtenido acá, que era la TIR, ¿no? Estoy tomando la tasa interna de retorno, 39.6%. Hemos obtenido 31.000, o sea, este valor es 31.000 de inversión. Ahora sumamos los ingresos.
tenemos 30.000 que lo tenemos que llevar al periodo 4, 25.000 que tenemos que llevar al periodo 4 y los 25.000 finales que ya están en el periodo 4. Entonces tendríamos 30.000 por uno más y también vamos a llevar al periodo 4 este valor de 30.000 con el 39.605%, que es el valor de la tasa interna de retorno. Luego tendríamos más 25.000 llevado un periodo más. O sea, primero hemos llevado esto de aquí a aquí. Tal vez sea necesario aclarar, no vaya a ser que se me pierdan acá. Esto estamos llevando aquí y luego esto aquí. ¿Por qué razón? Porque quiero tener aquí un solo valor. Como está expresado aquí, un solo valor, ¿no? Y para ello necesitamos llevar esto aquí y este valor que ya está en el periodo 4 nos van a permitir sumar todo aquí en el periodo 4. Ahora voy a borrar esto para que no se confunda. Y todo lo vamos a llevar al periodo 4 con la tasa que hemos calculado ahorita, que sería 39%. Obtendríamos 118.000. Entonces, todo nuestro proyecto se ha traducido a esto, a 31.000 en el periodo 0 y 118.369 que representan todos los ingresos de los periodos 2, 3 y 4, pero calculados al periodo 4. Ahí está. ¿A qué queríamos llegar? A esto, a un valor P y un valor F. Aquí vamos a aplicar la fórmula sencillita que conocemos, donde dice que el valor F es igual a P por 1 más I a la N, y despejamos el valor de I. Y miren la sorpresa que tenemos, que el valor de I es 39.6%, que es la misma tasa interna de retorno. Pero esto lo estamos haciendo de esta manera, sabiendo de que la tasa que nos está ayudando a calcular este valor es la tasa interna de retorno. Pero esta tasa interna de retorno en ningún caso va a ser la tasa de reinversión de estos ingresos, ¿no ve? Estos ingresos, al único lugar donde yo podría llevarlos, una vez que pasa el periodo 2, el periodo 3 y me quedan esos ingresos, donde podría reinvertir yo este dinero es al 20%, ¿no? Entonces, mi flujo no va a ser como esto, sino va a ser diferente. A ver, esta parte yo creo que me he olvidado de hacer. Un ratito, por favor. Entonces, el valor de los ingresos sería, en lugar de poner acá 39, tendríamos que ponerle 20 nomás, ¿no? Un ratito, un ratito. Pucha, pero no me voy a acordar. 30, 25, 25, ¿no? Sí. 30 por 1 más 0.20 a la 2 más 25 por 1 más 0.20 a la 1 más 25. ¿Cuánto sale esto, por favor? Si me pueden ayudar. He hecho exactamente esto mismo, pero en lugar de poner la tasa del 39%, he puesto 20. ¿Cuánto es?
Sale Inge 98.200. 98.200. Gracias. Entonces, nuestro flujito ahora va a ser... Ah, pero también la inversión tenemos que llevar con eso, ¿no? Un ratito. Las inversiones que serían menos 24.000 y 10.000, ¿no? Sí. ¿Cuánto sale esto, por favor? Inge sale negativo menos 32.333.33. ¿Así está bien? Menos 32.333.33. ¿Y el valor de ahí cuánto sale? Cero, 0.32012. ¿Está bien? ¿Ha coincidido el resultado de ambos? sí, 0.32, dos numeritos más, por favor. 0.12. Perfecto, muchas gracias. 32.012. Esta en realidad debería ser la tasa interna de retorno, ¿no? Pero normalmente no hacemos este tipo de análisis. Aunque suponemos que esta es una falencia del método de la tasa interna de retorno, porque considera de que todos los valores provenientes del ingreso se reinvierten a la misma tasa interna de retorno, lo que no es cierto. Como pueden ver acá, eh, si un flujo que arroja este proyecto, que supone que si hemos invertido en este proyecto es porque este proyecto tiene una tasa interna de retorno mayor a la TMAR. Entonces, los valores del ingreso no se reinvertirán a esta misma tasa interna de retorno, sino a la TMAR, lo que reduce la tasa interna de retorno, como pueden ver ustedes.
de un 39 a un 32%, ¿no? Sin embargo, bueno, a pesar de que hay esta falencia, pues nosotros consideramos como un método de análisis de proyectos esto muy interesante, y por esa razón es que también acá en el libro se escribe esto, ¿no? Es una tasa que se recibe por los saldos no recuperados de la inversión o la tasa que se paga sobre las deudas no saldadas. En el caso de un préstamo, vamos a tener que acá nos prestamos el dinero y aquí estamos pagando, digamos, ¿no? Si aquí nos prestó el banco y aquí estamos pagando y aquí estamos pagando. Es lo mismo que un proyecto. Podríamos manejar de esta misma forma también y calcular cuál es la tasa. En este caso ya no sería tasa interna de retorno, sino la tasa de interés que sería para este crédito, ¿no? Por ese motivo es que esta es una tasa que se recibe por los saldos no recuperados de la inversión, para el caso de un proyecto, o la tasa que se paga sobre las deudas no saldadas, para el caso de un préstamo. Algo muy importante de mencionar es que cuando se analizan los proyectos mediante la tasa interna de retorno, se supone que los flujos de efectivo positivos, es decir, ingresos, se reinvierten a la misma tasa generada por la rentabilidad del proyecto, lo que no es verdad, ya que la mayoría de las veces estas inversiones solamente podrían ser realizadas a lo sumo a una tasa mínima atractiva de rendimiento. Eso es lo que quería recalcar un poco acá. No tiene mayor importancia más que ver un poquito el tema de tasa interna de retorno. No necesitan aprender nada de esto, solamente les estoy haciendo notar lo que muchos textos hablan, no solamente en el texto que les he dado, sino en todos los libros de ingeniería económica, hablan como que tiene ese defecto la tasa interna de retorno, ¿no? Luego vemos la definición matemática de tasa interna de retorno. Aquí también hay otro ejemplo, si ustedes lo pueden ver. Lo mismo que hemos hecho con la de llevar los valores al futuro y de calcular a partir de eso una tasa interna de retorno. Definición matemática. La tasa interna de retorno es la tasa de interés a la cual determinado flujo de caja hace su valor presente igual a cero. Esto también es importante. Ya lo hemos visto, aquí tenemos el flujo de un proyecto. Calculamos el BAN igual a cero, esto también lo hemos visto. Aquí es un formato de como sumatoria, que especifica el valor actualizado neto, cómo va variando, etcétera, etcétera. Pues bien, de aquí decirles simplemente que como raíz de cálculo, tanto la tasa interna de retorno como el valor actualizado neto tienen la misma fuente de cálculo, ¿no? En algún caso, para la tasa interna de retorno, igualamos la ecuación a cero y calculamos el valor de I. Y para el caso del BAN, con la TMAR que tenemos de dato, reemplazamos en la ecuación y obtenemos un BAN. Dependiendo de ello, nos vamos a dirigir a nuestros cuadritos de toma de decisiones, tanto de BAN como de tasa interna de retorno, y ahí veremos si es factible o no el proyecto, ¿no? En ningún caso deberíamos llegar a conclusiones contradictorias, que por un lado, mediante tasa interna de retorno, al menos cuando analizamos un solo proyecto, ¿no? Que mediante tasa interna de retorno elijamos que es factible y que mediante valor actualizado neto no es factible. O no se podría llegar a eso. A ver, un ratito. Por ahí estoy diciendo macanas, un ratito. No se podría, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, nos vamos dando valores. Digamos la TMAR es 10% y acá la tasa interna de retorno es 14%. Entonces, con el 10% el valor actualizado neto es positivo. Mediante valor actualizado, este proyecto es factible.
mediante tasa interna de retorno. 14% es mayor al 10%, sí. Entonces, tanto por valor actualizado neto como por tasa interna de retorno, elegimos este proyecto como factible, ¿no? Si la tasa fuera 20%, el valor actualizado neto es negativo, por tanto, mediante la tabla de decisión con valor actualizado neto, este proyecto no sirve. Y mediante tasa interna de retorno también llegamos a la misma conclusión, o sea, tendríamos 20% que sería la TMAR y acá la tasa interna de retorno 14%. Entonces, sí, cuando hablamos de un solo proyecto, no podríamos llegar a conclusiones contradictorias, que un proyecto sea factible a través de la tasa interna de retorno y no sea factible a través del BAN, por ejemplo. ¿No ve? Quiere decir que si tenemos nosotros una TMAR de un 30%, este proyecto, tanto por BAN como por tasa interna de retorno, no nos interesa. Si tenemos una TMAR de un 5%, este proyecto a través de un BAN como de la tasa interna de retorno, sí nos interesa. Entonces, cuando se hace un análisis de un proyecto, se hace un análisis de un proyecto de factibilidad, y ustedes que están en ingeniería industrial hacen mucho proyecto de factibilidad, pues se tienen que hacer ambos métodos. Tanto se calcula el BAN como la tasa interna de retorno. Aparte de ello, también se hace un análisis de beneficio-costo. No estoy tan de acuerdo que se haga beneficio-costo, porque vamos a ver más adelante para qué caso sirve el beneficio-costo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, se hace ese tipo de análisis y como una comprobación de que se está tomando una buena decisión. Y tanto por la tasa interna de retorno como por el BAN, ambas decisiones o ambos métodos nos deben llevar a la misma decisión. Esa es la parte importante. Bueno, ya estamos llegando al final de la hora. Quería decirles de que les he enviado los archivos de los videos, lo que les estaba debiendo. El día jueves no teníamos clases con ustedes, pero no hemos pasado clases por el tema de la elección. Les he enviado también las pizarritas. Se los voy a enviar esto también. Yo me imagino a mediados de semana, donde hay algunos ejemplos. Me toca todavía ver esto. Mañana vamos a ver en qué casos podríamos tener dos tasas internas de retorno cuando se tienen proyectos de este tipo que son especiales, ¿no? Y luego vamos a ver también en qué caso se aplica tasa interna de retorno, en qué caso se aplica valor actualizado neto, cuáles son las fortalezas, debilidades de ambos métodos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o está todo claro. Si está todo claro, lo dejamos aquí. Y si no está nada claro, empezamos de nuevo por donde hemos empezado ahora. Buenas noches, Inge. No hay ninguna pregunta, ¿no? Buenas noches, Inge. Disculpe. Dime, perdón. Pensé que te estabas despidiendo. Le quería decir, en el caso de lo que hemos visto, en lo que nos dijo de lo que los ingresos se vuelven a invertir en la TMAR, solamente es en el área de análisis, ¿verdad? En el de la fórmula seguimos aplicando como si estuviéramos invirtiéndolo a la tasa interna de retorno, ¿verdad? Sí. Bueno, eso simplemente lo he tomado como una forma de aclarar, a ver, ¿dónde está pues esto? Aquí estamos, ¿no? No es algo que tienen que hacer ustedes, o sea, no quiero confundir, sino que los libros de ingeniería económica hablan sobre el tema ese, que es de las reinversiones y demás cosas, ¿no? No es la idea confundirlos, ¿no? Hasta aquí, donde ustedes tengan que calcular el valor
de un proyecto que tiene inversiones, tiene ingresos, calculan esto, calculan la TIR, calculan el valor actualizado neto. Eso está excelente, hasta ahí está bien. Ahora, todo esto que hemos hecho acá simplemente es para aclarar esa falencia que tiene la tasa interna de retorno, indicando de que, o suponiendo de que todos los valores de ingreso de un flujo se reinvierten a la misma tasa interna de retorno. Ustedes ya no tienen que hacer esto, ya no tienen que hacer esto tampoco. Simplemente les he querido explicar. Esto sí tienen que hacer. Por supuesto, tienen un proyecto aquí, van a calcular el BAN, van a calcular la TIR, van a calcular a partir de la TMAR estas dos cosas, ¿no? El BAN y la tasa interna de retorno, eso sí tienen que hacer. Esto ya más adelante, si ustedes se van a dedicar a finanzas, a ser oficiales de crédito, gerentes de banco, lo que ustedes quieran, tendrán que saber mejor, ¿no? Está explicado en los libros también. A veces esto es un poquito abstracto, pero de entender. Es mejor tener una explicación y ahí uno entiende fácilmente, ¿no? Bueno, no sé si era tu pregunta, Deimar. Sí, sí, exactamente, esa un pequeña duda me ha quedado. Ya, perfecto. ¿Ahora alguien tiene alguna otra duda? Bueno, jóvenes, parece que todo ha estado claro. Les espero. Eso lo voy a ver en el examen. Eh, bueno, yo estimo que unas 2 o 3 clases más tenemos, ya tendríamos que fijar el examen. Tal vez ya podamos estar hablando de alguna fecha tentativa el día miércoles, ¿no? De fijar una fecha para el examen de primer parcial. Luego ya no quiero retrasarme más porque los temas que nos tocan son todavía largos y ya el tiempo se va a ir acortando, ¿no? Así que, bueno, si no hay preguntas, ya nos vemos el día de mañana. Tenemos clases 8:15. Gracias por participar. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta mañana, Inge. Que tenga un buen Gracias, hasta descanso. mañana. Gracias igualmente. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, que les vaya bien. Buenas noches.